Bienvenidos al presente video en el cual voy a explicar el tema de derivación implícita en varias variables. En primera instancia, para desarrollar la derivación implícita, es importante aprovechar el conocimiento que ustedes tienen de un curso previo en donde le han explicado la derivación implícita en R2. Entonces, voy a repasar brevemente los detalles que ya ustedes saben y de una vez voy contando ciertos detalles adicionales que, dependiendo del enfoque de un curso previo, tal vez no se ha contado la historia completa sobre la derivación implícita. Pues lo primero que le quiero contar en R2, que es lo que ustedes han trabajado a nivel de cálculo diferencial, para poder hacer derivación implícita, la única condición que usted necesita sobre la curva correspondiente es que la curva sea continua y suave. Eso es todo, que la curva sea continua y suave. Es decir, que sea un solo trazo, o sea, que no tenga ningún tipo de discontinuidad y que no tenga picos. La curva esta, que es una cierta curva, le podemos poner nombres, una curva C, la podemos ver, definirla de esta manera que está escrita por acá. ¿Qué es lo que dice ahí? Que va a ser un lugar geométrico compuesto por todos los puntos X, Y en R2, o sea, todos los puntos en R2 que satisfacen una cierta ecuación eh, en dos dimensiones. Ecuaciones de este tipo hemos visto un montón a lo largo de toda la secuencia de videos que hemos tenido. Por ejemplo, ecuaciones de parábolas, elipses, hipérbolas, rectas, todas esas figuras en dos dimensiones son ecuaciones que tienen esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, la ecuación queda igualada a cero porque uno siempre puede igualar a cero, ¿verdad? Todos los términos que están en la parte de la derecha de la igualdad, pues yo los puedo pasar a restar o a sumar y por lo tanto siempre yo puedo reescribir cualquiera de esas ecuaciones que dije como igualadas a cero. Y toda la expresión de la izquierda, la idea es que sea una función entonces que depende de dos variables, las variables x y y. Esa función de dos variables, o sea, estoy aprovechando que ya estoy en un curso de dos o más variables para poder contar la historia completa, ¿verdad? Entonces, esta función en dos variables va a estar definida de un dominio D en R. Este dominio D, tal vez aquí vale la pena correr esto un poquito. Vamos a ver si puedo correrlo para acá, para indicar que este dominio es subconjunto de R2, es un subconjunto de R2. Entonces la función f mayúscula está definida de un dominio de R2 en R, ¿ok? Ese dominio D es cualquier conjunto que contenga a la curva sobre la cual estamos trabajando. Digamos, este es el conjunto de todo lo que está aquí adentro, es el dominio donde esa función está definida. Y la curva está contenida dentro de ese dominio. Entonces, la función, le estoy diciendo que está definida de ese conjunto D, que es subconjunto de R2 en R, y esa función vamos a pedir que sea de clase C1. Recuerde que en un video previo dije que fuera de clase C1. Simplemente lo que implica es que las derivadas parciales de esa función f con respecto a sus variables que son x y y, las derivadas parciales de f, eh, pues entonces tienen que ser funciones continuas. ¿Ok? Ok, entonces, teniendo que esta función, que f, tiene que ser de clase C1. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que de la derivación implícita de cálculo diferencial es que si yo me paro en un punto en la curva, entonces lo que yo quiero, esta curva perfectamente podría estar, por ejemplo, modelando un movimiento de una partícula. Entonces, las derivadas, recuerde que lo que hacen es medir la variabilidad de una de las variables con respecto a la otra. Cuando yo digo de y de x, lo que estoy midiendo es la variabilidad de y con respecto a x. Entonces, si yo me paro en un punto en la curva, entonces cuando yo digo que en este punto quiero ver si puedo medir de y de x en ese punto, lo que estoy queriendo medir es qué tan rápido varía y con respecto a x en ese punto, donde ese de y de x geométricamente es una pendiente o es una razón de cambio, o sea, todo, o es una velocidad, todos los posibles interpretaciones que ustedes conocen de la derivada en una variable.
Entonces, ¿cuál es la idea? Lo primero es que usted podría ponerme un pero y decirme, vea, profesor, aquí el problema que tengo es que esta curva como un total no es una función. ¿Por qué? Porque aquí hay valores de x, por ejemplo, piensen en un valor de x como este que le marco aquí, un cierto x, digamos que sea un alfa. Y si yo le digo a usted cuántas imágenes tiene alfa, entonces tiene un puntito por acá, tiene otro puntito por acá, tiene otro puntito por acá. O sea, en total alfa tiene 3 imágenes. Y a uno desde un nivel elemental le dicen que una función, que eso no puede ser una función, porque un mismo valor de x no puede tener varias imágenes. Entonces, esto no es una función. Pero les comento que el cálculo no le interesa que usted esté trabajando con funciones. Eso es lo que quiero convencerles de una vez. El cálculo lo que le interesa es que usted esté trabajando con curvas continuas y suaves. No importa si la curva en sí es una función o no. Eso no interesa. ¿Por qué es que no interesa? Porque resulta que el cálculo lo que hace son análisis locales. Entonces, si yo locales se refiere a los puntos que están alrededor de donde usted quiere analizar. Si yo le digo a usted que usted quiere medir la velocidad en este punto P, entonces la idea es que yo sea capaz de tomar un pedacito de la curva alrededor de P, un pedacito a un lado y un pedacito al otro, de tal manera que si yo agarro esa curva en ese, nada más ese pedacito de la curva y boto todo lo demás, o sea, si yo fuera capaz de hacer esto, ahí, boté todo lo demás. Bueno, obviamente voy a devolverlo, pero esa es la idea. Piense como que yo boté todo lo demás. Entonces, si yo me concentro nada más en este pedacito, nada más en este pedacito, entonces aquí está el x0, que es el puro centro, perdón. Este es el x0, que es el puro centro. Entonces, si yo nada más estoy pensando en ese pedacito rojo, entonces existe un cierto intervalo alrededor de x0, de tal manera vuelvo a borrar otra vez, pero ya casi lo regreso, es como si eso no estuviera, como si la curva no estuviera. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ya, si solo me concentro en ese pedacito rojo, entonces aquí cada x, cada x que yo tomo en el intervalo, el x solamente tiene una ¿qué? Solamente tiene una imagen, ¿de acuerdo? Entonces, el x solo tiene una imagen y. Usted podría decirme, profesor, pero eso lo veo mal porque aquí hay una imagen y aquí hay otra. Entonces, yo lo que le digo es, suave, deje de pensar en la curva negra. Piense como que la curva negra no estuviera, como si estuviera así. Entonces, ese X solo tiene un Y. O sea, a mí lo que me interesa es solamente lo que está pasando acá. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es lo que se refiere el cálculo, a eso es lo que se refiere cuando uno hace derivación implícita, que a uno no le interesa la curva completa, sino un pedacito alrededor del punto nada más. El resto de la curva se bota. Entonces, en este pedacito que está acá, en este pedacito, voy a ponerlo con otro color, en este pedacito, entonces y sí es función de x. Esta letra se llama phi, o sea, es PHI, phi. No, estoy equivocado. Bueno, no me acuerdo cómo se escribe, pero si el simbolito sí es así, sí se dice phi. Es que hay otra que se escribe así como psi. Entonces, del alfabeto griego, entonces, para no batear con la forma en que se escribe, entonces, pues le digo que se dice phi, ¿ok? Entonces, y es igual a phi de x en este pedacito. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero preguntar? Lo que yo quiero preguntar es, ¿cuál es la variación de y con respecto a x en el punto x0, y0? Exactamente así, lo puedo escribir así, o cuál es la variación de y con respecto a x en el punto p. Esto es lo que hace el cálculo diferencial. Preguntarse cuánto es la variación. ¿Ok? Entonces, pregunta que uno puede tener como estudiante. Uno dice, profesor, entonces en cualquier punto de esa trayectoria siempre uno puede preguntarse cuánto vale la derivada. Y yo le digo, no. Hay una condición teórica para que la derivada de y con respecto a x exista. Y es la condición teórica. Hay un teorema grandote que ahorita les cuento cuál es. Aquí se lo voy a poner. Debe darse que, esto, para que exista
la derivada de y con respecto a x en el punto P se debe cumplir que, Profe, ahí puso una derivada de... ok, entonces aquí tengo un dedazo, aquí es de y de x, ok. Entonces para que exista la derivada de y con respecto a x en P, se debe cumplir que, esta es la condición teórica, que la derivada parcial de f con respecto a y, uno dice, ¿quién es f? F es la función grande que está aquí en la parte de la izquierda de la igualdad. Entonces se debe cumplir que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto P tiene que ser diferente de cero. ¿Ok? Y ya le voy a contar por qué. La voy a contar porque es que esa condición tiene que pasar, que esa derivada parcial tiene que ser distinta de cero. Es que si yo me vengo otra vez a la curva, vean lo siguiente. Les comentaba, por ejemplo, que en un punto como este, si yo pienso en que yo borro la curva negra y me quedo solo con la roja, ahí es clarito, clarito. Si usted solo le pone atención a la curva roja, es claro que cada X solo le toca un Y. Cada X solo le toca un Y. ¿Ok? Sin embargo, si yo me paro en un punto como este, vean un punto problemático, un punto como aquí. Ese punto es problemático. En ese punto no existe, vamos a llamarle este punto Q. Les voy a comentar y ya le digo por qué. No existe, déjeme escribirlo, no existe la derivada de y con respecto a x en el punto Q. No existe. ¿Por qué no existe? Bueno, hay una cuestión teórica y una cuestión práctica. Le voy a contar la cuestión práctica primero para que sea muy fácil para usted. Resulta que si yo agarro, recuerde que la idea es que yo pueda agarrar un pedazo a cada lado. Y si yo agarro un pedazo a cada lado del punto, que fue lo que hice aquí arriba en el punto P, vea que yo agarré un pedacito a cada lado. Cuando yo agarro un pedacito a cada lado, yo agarro siempre termino agarrando la curvatura. Entonces, aquí tengo el problema que como agarro curvatura arriba y curvatura abajo, entonces obligatoriamente un X como este que le estoy llamando beta seguiría teniendo dos imágenes. Entonces es falso decir que aquí Y es función de X porque los X siguen teniendo dos imágenes en ese pedacito. Aunque yo borre la curva negra, vea que la curvatura celeste sigue provocando que un X tenga dos imágenes, ¿ok? Entonces, en este punto, la derivada de Y con respecto a X no existe. Y uno dice, ¿qué tiene especial ese punto? Vea, lo que tiene especial ese punto es que si yo trazo la recta tangente me queda vertical. Recuerden que la recta tangente uno la mide con el límite que define la derivada. Si el límite, si la recta tangente es vertical, es porque el límite se dispara a infinito. Y recuerden que para que el límite exista, el límite tiene que dar un número real. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo es que aquí no existe la derivada de y con respecto a x. Y no solo en ese punto, sino que ya uno comienza a entender que en total hay tres puntos donde pasa eso. Hay otro punto por acá arriba donde la recta tangente también se me vuelve vertical, y hay otro por acá donde la recta tangente se me vuelve vertical. Entonces, esa curva que usted tiene en pantalla, en total tiene tres puntos en los cuales la recta tangente es vertical, y en esos tres puntos entonces no existe la derivada de y con respecto a x. En cualquier otro no hay ningún problema. Ahora, yo sé que eso a usted le va a generar una duda. Usted me dice, profesor, pero entonces aquí no se puede medir la razón de cambio en ese punto. Sí se puede, pero lo que no existe es la razón de cambio de y con respecto a x. Esa razón tiende a infinito, porque como la recta es vertical, entonces el límite que define la derivada tiende a infinito. ¿Ok? Lo que existe aquí, véalo aquí, por ejemplo, no existe esta derivada. Ajá. Voy a agregarle más. Lo que es coma. Lo que sí
existe en ese punto es la derivada de x con respecto a y. Esa derivada es como si usted más bien invirtiera los ejes. Entonces, si yo veo x en función de y, esta recta más bien sería como que yo rotara la pantalla 90 grados. Entonces, si yo roto la pantalla 90 grados, entonces lo que me quedaría es que la pendiente de esta recta, viendo x como función de y, la pendiente de esa recta sería 0. Entonces, si existe esta derivada y da específicamente y da 0. ¿Ok? Ok, entonces, lo que quiero decir ya de manera resumen es que si usted tiene en dos dimensiones cualquier curva que sea continua y suave, siempre existe la derivada, siempre, siempre existe la razón de cambio. Lo que pasa es que hay puntos donde no se puede analizar la derivada de y con respecto a x, sino que la que habría que analizar es la derivada de x con respecto a y. ¿Ok? Entonces, globalmente la razón de cambio siempre se puede analizar. Nada más que a veces hay que invertir el rol de las variables. Ok, entonces, habiendo hecho esto, le puse aquí, quiero analizar esta derivada. Para poder hacerlo debe cumplirse ¿qué? Ah, bueno, aquí ya lo he escrito, debe cumplirse ¿qué? La derivada parcial de f con respecto a y en el punto P tiene que ser diferente de 0. Ok, todavía sigo en cálculo diferencial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en cálculo diferencial a usted le ponen este ejercicio, dice, considere esa ecuación y el punto P 1,2. El dibujo está abajo. Para que de una vez les quede claro, el dibujo está abajo. Me preguntan, dice, define dicha ecuación a y como función de x en un entorno del punto P. Ajá. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que si yo me voy al punto P y agarro un pedacito de la curva a cada lado, un pedacito, entonces la idea es que si voto lo demás y me concentro solo en ese pedacito, entonces dentro de este intervalo, aquí, cada X solamente tiene un ¿qué? Cada X solamente tiene un Y. Yo creo que ahí está bastante claro, ¿verdad? Si solo estoy pensando en ese pedacito rojo, cada X tiene solamente un Y. ¿Ok? Ahora, para no depender del dibujo, porque de pronto uno dice, profe, sí, muy bonito, usted ve ahí que sí, cada X tiene un Y cuando agarra ese pedacito, porque tiene el dibujo. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo el dibujo? Bueno, ya le dije, para que, para, si usted no tiene el dibujo, lo que usted tiene que hacer es igualar a cero, definir esta como la función f. Calcular la parcial de f con respecto a y. Ojo, y aquí quiero hacerle un comentario adicional porque usted va a tener una duda. Usted me va a decir, profesor, ¿siempre es con respecto a y? Siempre. No, es siempre con respecto a la variable dependiente. Claro, lo clásico es ver a y como la variable dependiente. Por eso es que yo escribo f sub y, ¿verdad? Porque lo clásico es ver a y como la variable dependiente. Pero si usted más bien en un punto quiere ver la existencia de la derivada de x con respecto a y, entonces estarías viendo a x como la dependiente. Por lo tanto, tendrías que chequear que f sub x en el punto sea diferente de 0. Es decir, esta condición que puse en la página anterior lleva implícita que estás viendo a y como función de x. Si yo quisiera a x como función de y, entonces la que tengo que chequear es que f sub x en p sea diferente de 0. Por eso es, en resumen, que lo que se chequea es que la derivada de f con respecto a la variable dependiente sea diferente de 0. Ok. Dicho eso, entonces aquí hago el f sub y. Aquí me doy cuenta, primero porque es lo clásico, y segundo porque si yo leo la pregunta, vea que la pregunta dice, define dicha ecuación a y como función de x, ¿ves? Entonces es y la variable dependiente. ¿Quién es f sub y si derivo esto? F sub y sería 2 por x a la 3y menos, derivando parcial con respecto a x, a y, daría 3x y paré de contar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es
agarrar la derivada parcial, que no sé por qué la escribí ahí arriba, voy a traérmela, aquí está. Voy a agarrar esa derivada parcial y voy a evaluar en el punto. El punto, entonces la derivada parcial de y en el punto P me obligaría a cambiar las x. ¿Cuál era el punto? Era el 1,2, ¿verdad? El 1,2. Entonces cambio las x por 1, me queda 2 por 1 por 2 menos 3 por 1, ¿no? Y si hago esa operacióncilla, me daría 4 menos 3, que es 1, que es diferente de 0. Al pasar esto, automáticamente esto implica que sí existe la derivada de y con respecto a x en el punto 1,2. Sí existe esa derivada. ¿Cuánto da? No sé, todavía no la he calculado, pero ya tengo certeza que sí existe. Es decir, yo tengo certeza que estoy en un punto donde la recta tangente no se me vuelve vertical. Si yo hiciera todo este proceso para este bendito punto que ustedes pueden ver por acá, para este que anda por acá, aquí la recta tangente sí es vertical. Entonces, ya no dibujé nada, permítame. Es una cosa como así. En este punto sí es vertical. Por lo tanto, si yo chequeara en este punto Q, si yo chequeara f sub y en Q, esto fijo me va a dar 0. Entonces, eso implica que en este punto Q, la derivada de y con respecto a x no existe. En ese punto no se puede medir la razón de cambio de y con respecto a x. Eso sí, la razón de cambio de x con respecto a y, intercambiando el orden de las variables, más bien me daría 0. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la forma de saber, sin tener el dibujo a mano, eso es la forma de saber si estoy en un punto donde la razón de cambio sí se puede calcular. ¿Ok? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace? Porque ya sé que existe, pero si existe, ¿cuánto da? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hacía en cálculo diferencial? Para no perder tiempo, aquí les puse el procedimiento de cálculo diferencial. Vean que esta es la ecuación. Entonces, aquí tengo la misma ecuación. ¿Y cómo se hacía en cálculo diferencial? Como ya estamos claros que estoy en un punto donde y sí es función de x. Entonces, como y sí es función de x, esto y al cuadrado sería una función de x elevada al cuadrado. Por lo tanto, aquí tengo una multiplicación en el que este término depende de x y este también. Entonces, hago la derivada de la primera, es 3x a la 2, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Como yo estoy derivando y cuadrado con respecto a x, porque es una función de x, entonces ¿cuál sería la derivada de una función al cuadrado? Bajo el 2, le resto 1, por eso es que queda el 2y, y luego por la derivada de lo que lleva. Luego, de la misma forma, aquí estoy repasando muy rápidamente el procedimiento de cálculo diferencial. Luego bajé el menos y luego volví a aplicar regla de producto acá. Entonces sería, aquí es un 3x por y. La derivada de la primera es 3 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Okay? Y luego derivo el 2, da 0. Listo. Y de aquí en adelante es un trabajo muy mecánico, porque lo que hice fue simplemente pasar para la derecha los términos que no tienen al y'. Dejé en la izquierda los términos que sí tienen y'. Y luego saqué el y' a factor común. Y el término que quedó aquí a la hora de sacar factor común, que es 2x a la 3y menos 3x, lo pasé a dividir. Entonces, este es el proceso que usted conoce en cálculo diferencial para calcular la derivada implícita. ¿Ok? Luego la evalúo en el punto. Entonces me vengo, como estoy trabajando en el 1,2, cambio la x por 1, la y por 2, y luego de hacer toda esa evaluación, me dio menos 6. Entonces, ¿qué llevo hasta ahora en este ejemplo? Llevo que, todo esto lo hice muy rápido porque es un procedimiento, un recuerde, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que llevo hasta ahora? Con esta condición de aquí, probé que esta derivada sí existía. Y con el procedimiento de abajo, calculé cuánto es que vale la derivada. ¿Y qué significa este menos 6 de acuerdo con cálculo diferencial? Entonces, que la curva aquí va disminuyendo, va bajando, ¿con qué rapidez? Como es un menos 6,
Como es menos, digo disminuyendo. ¿Con qué rapidez? Bueno, disminuye 6 unidades lineales por unidades de tiempo, o sea, 6 metros por segundo, 6 kilómetros por hora, y así consecutivamente. Es la velocidad a la cual va bajando la partícula, por ejemplo, ahí si es una partícula que se está desplazando. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, lo que acabo de hacer es un repaso demasiado amplio de lo de cálculo diferencial, con la intención de que esto pegue muy bien con lo de cálculo superior y quedamos en una excelente condición al haber pegado un tema con el otro. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la intuición detrás del teorema que les voy a explicar el día de hoy? Entonces, ¿qué es lo que dije? ¿O qué es lo que voy a decir? Lo que voy es a ofertar una manera de hacer este procedimiento muchísimo más rápido. No tener que hacerlo como en cálculo diferencial, sino volver a resolver este ejemplo, pero muchísimo más rápido. Con una fórmula que se llama la fórmula del teorema de la función implícita. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la intención detrás del teorema? Entonces, ¿cuál es la idea? Le repaso muy breve. Ya dije que tengo que tener una curva continua y suave. Me paro en un punto P. ¿Qué tiene que pasar en ese punto P? Bueno, que yo tengo la ecuación de la curva, que es un f de x, y igual a 0. Y lo que tiene que pasar para que exista la derivada de y con respecto a x es que esta condición se cumpla. Es decir, la derivada parcial de f grande con respecto a y tiene que ser diferente de 0. Si eso pasa, entonces yo tengo certeza que aquí existe un pequeño pedacito de la curva alrededor del punto donde y es función de x. ¿Ok? Entonces, si yo hago eso, puedo intuitivamente deducir algo. Aquí tengo la ecuación que define la curva. Entonces, en la parte de la izquierda voy a hacerle el árbol a la función f. Entonces, la función f grande depende de x y de y. Y acabo de decir que estoy trabajando en un punto donde y depende de x. ¿Se acuerdan? Es lo que acabo de decir. La idea es que exista un pequeño pedacito de la curva alrededor de P en donde y depende de x. O sea, esta dependencia es en un vecindario de P. En un vecindario de P. Entonces, en un vecindario de P, aquí este pedacito, este vecindario de P, ahí y es función de x. Así que este sería el árbol de dependencia para las variables. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es derivar a ambos lados de esta ecuación con respecto a x. ¿Ok? ¿Por qué con respecto a x? Porque estoy tratando de medir la razón de cambio de y con respecto a x. Entonces, por eso es que voy a derivar con respecto a x. Si derivo en la parte de la izquierda, entonces debería seguir este árbol. ¿Y qué me va a quedar entonces? Lo que me va a quedar es la derivada parcial de f con respecto a x de una vez, porque es la primera rama. Y ya terminó esa rama. Más, ahora voy a la segunda rama, ¿cómo me quedaría? F sub y por la derivada de y con respecto, la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? ¿Por qué puse notación de derivada ordinaria? Porque aquí y es función de x, nada más, ¿verdad? Entonces, seguí de aquí a aquí, en la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a x. Esa es la regla de la cadena que expliqué en el video previo. Eso cumpliría entonces con haber derivado la parte de la izquierda. Ahora, igual, y si ahora derivo en la parte de la derecha, entonces me da 0, porque la derivada de 0, pues da 0. Y de aquí yo puedo hacer un despeje. Observe que de aquí me queda f sub y por la derivada de y con respecto a x igual a menos fx. Y ahora me quedaría que la derivada de y con respecto a x es igual a menos fx entre fy. De hecho, observe que en este razonamiento intuitivo que acabo de hacer, observe que el f sub y me queda en el denominador. Entonces, con mucha más razón, tiene sentido que yo pida la condición teórica que le dije hace rato. ¿Qué condición? La que usted está viendo aquí arriba. Que la derivada parcial de f con respecto a y en el punto P es diferente de 0. Vean que cuando hago toda la aplicación de la regla de la cadena,
me queda en el denominador. De hecho, esta fórmula lo que está diciendo es que si yo quiero calcular la derivada de y con respecto a x en el punto P, lo que tengo que hacer es calcular la parcial de f con respecto a x en el punto P y dividirlo entre la derivada parcial de f con respecto a y en el punto P. Y esta es la derivada que uno pasa pidiendo que sea diferente de cero. Ve que hasta todo va calzando, hay una lógica. Entonces, esta fórmula que usted está viendo en este momento en pantalla, esta fórmula, que le voy a encerrar en verde, esta fórmula es la formulita del teorema de la función implícita. Entonces, cuando uno deriva, uno termina usando esta fórmula que es muchísimo más rápida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, decirle que toda esta historia que le acabo de contar, se la dejo aquí bien bonita escrita ahí. Ahí está en R2. Este es el teorema de la función implícita. Si gusta, léalo con mucha calma y todo lo que usted quiera. Pero todo lo que dice esta cajita anaranjada es lo que ya yo le acabo de explicar. La única diferencia es que en la redacción de este teorema, del documento donde lo tomé, nótese que habla de F minúscula. Este F minúscula en mi explicación es la F mayúscula que yo usé. Eso es todo para que no se me enrede. Vea, por ejemplo, que si yo voy leyendo, ¿qué dice aquí? Sea F una función con derivadas parciales continuas. Es lo que yo dije hace ratos, que la función fuera de clase C1. Ajá. ¿Qué pedí adicionalmente? Que esta derivada parcial con respecto a y fuera diferente de cero. Y si sí, entonces el y es función de x. Ajá. ¿Y cuál es la fórmula? Estoy haciéndole como la versión resumida. ¿Cuál es la fórmula? Véala aquí. Esta fórmula, ¿qué es lo que dice? Que la derivada de y con respecto a x es menos fx entre fy. ¿Ves? Esa fórmula que está ahí es exactamente esta que le acabo de apuntar acá. Así que esto es simplemente como una cuestión de conciencia personal para que usted tenga la redacción completamente precisa con corbata puesta del teorema de la función implícita. Pero los detalles que acabo de contar aquí atrás son exactamente los mismos que me está diciendo el teorema. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que voy a proceder a hacer de aquí en adelante? Lo que voy a proceder es volver a resolver este ejemplo que está aquí, que nos dio menos 6, que aquí es el procedimiento como en cálculo diferencial, volverlo a hacer, pero usando ahora esta versión rápida con el teorema de la función implícita. Entonces, me voy a pasar para acá, aquí hice la explicación, ahí tengo la formulilla, aquí tengo la redacción en bonito y aquí vuelvo a tener exactamente el mismo ejemplo. Aquí se lo volví a copiar. Uh-huh. Aquí tengo que me dio 1 que es diferente de 0. Aquí está el procedimiento de cálculo diferencial, es lo mismo. Entonces hasta le puse ahí para comparar. Entonces vea lo que voy a hacer. Voy a hacer ahora, agregar aquí un separador, agregar una línea que me separe. Me voy a ir un momento a cacharme esta formulita que le acabo de explicar. Entonces control C, me la llevo y la voy a pegar aquí. Entonces lo que voy a hacer es volver a resolver el ejercicio, pero de una manera muchísimo más rápida. Y de este ejemplo, usted lo que va a aprender es que de aquí en adelante, para el resto de su vida, usted la derivación implícita ya no la hace como en cálculo diferencial, porque eso lleva mucho procedimiento. La va a seguir haciendo como le voy a explicar en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer, número uno, esto ya lo tienes, ¿sí o no que el denominador ya lo tienes? Uno dice, sí, profesor, ya lo tengo porque usted lo calculó aquí, le dio 1. Ok, entonces el denominador ya lo tengo. Por lo tanto, para calcular, ¿qué es lo único que me hacía falta? Saber quién es la función f. Recuerde que la función f en este ejemplo la tengo aquí a la izquierda, la puedo ver. Es y cuadrado menos 3x y más 2. Ok. Dijimos que la parcial de f con respecto a y en el punto P daba 1, porque ya lo hice. Ahora, ¿cuánto es la parcial de f con respecto a x en el punto? La parcial primero con respecto a x. Dice, profesor, si yo calculo la parcial de esta función que está aquí con respecto a x, la parcial del y cuadrado daría 0. Del 3xy daría 3y. Y del 2 da 0. Por lo tanto, da menos 3y. Ok. ¿Y cuánto es la parcial de f con respecto a y entonces en el punto Q? No sé cómo llamé aquí el punto. ¿Le llamé P? Ok. Si aquí todo se llama P. Ok. Entonces, en el punto P, recuerden que el punto P
era el 1,2. Entonces hay que cambiar las x por 1 y las y por 2. Si yo me vengo aquí, cambio las x por 1 y las y por 2, ¿cuánto me da? Cambiar las x por 1 y las y por 2 me daría menos 6. ¿Ok? Acabo de darme cuenta que cometí un error, es un dedazo. Seguro pasé el dedo por algún motivo y borré este x a la 3 que está aquí. ¿Lo ven? Entonces eso me acaba de inducir un error. Aquí falta el x a la 3. Cuando la copié y la pegué, ese x a la 3 lo perdí. Obviamente esta derivada está bien, ¿verdad? Porque es lo que copié del otro lado. Pero me acaba de inducir el error aquí a la derecha, porque entonces la función f, la voy a corregir. La función f le faltaría aquí un x a la 3. Ajá. Este cálculo está bien porque es el que había hecho hace ratos, pero el que está mal es este. A este calculillo de aquí le falta. Vamos a corregirlo. Esta derivada ya no sería 0. Ahí la derivada sería, con respecto a x, ya este término sí queda. Sería 3x a la 2, y a la 2. Y cuando hago la evaluación, bueno, esta derivada me daría, incluso aquí puse más 2, ¿verdad? La derivada, ese más 2 no iba. Ahora ya estoy perfecto, ¿no? Ahora sí estoy bien. La derivada con respecto a y, ya corregí todos los errores. Ahora, aquí, cambiando las x por 1 y las y por 2, nótese que este factor daría 4. Este daría 1 y este es un 13. Entonces queda 3 por 1 por 4, que es 12. Menos evaluar este término en el 1,2 me daría 6. Por lo tanto, esa parcial da 6. Y ahora, ¿qué es lo que dice la formulita de aquí arriba? La formulita de ahí arriba dice que si yo quiero la derivada parcial de y con respecto a x en el punto P, tengo que poner un menos, porque la fórmula lleva un menos. Véala ahí. La fórmula lleva un menos. Y luego ponga la parcial con respecto a x, que me dio 6, dividido entre la parcial con respecto a y en el punto P, que es 1, y esto es menos 6. Este menos 6 es exactamente el mismo que me da acá. Tenía que darme lo mismo como en efecto pasó. Yo no sé qué les parece a ustedes cuando vean este video, pero a mí me parece que este procedimiento es muchísimo más cómodo y les tengo una buena noticia. Todo esto que acabo de explicar es de cálculo diferencial, pero en varias variables se hace exactamente así. Entonces, lo bueno de saber esto es que al pasar a varias variables es exactamente la misma historia. Entonces ya uno se olvida de este procedimiento más que es como más a pie y comienza a aplicar esta fórmula del teorema de la función implícita, que es mucho más cómoda. Voy a proceder entonces a llevarme esta explicación que dure un montón, pero ya la voy a pasar a varias variables y ustedes van a ver que es exactamente lo mismo, entonces ya van a sentir como mucho más fácil todo, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora sí ya me voy a pasar a R3, me voy a pasar a R3. Entonces, en R3, ahora lo que yo voy a tener, antes era un f de xy igual a 0. Ahora lo que voy a tener es, como se ve aquí, un f de xyz igual a 0. Voy a tener una variable más. Por lo tanto, ya no va a ser una curva en dos dimensiones, sino que ahora va a ser una superficie, que en este caso lo estoy representando con el caso quizás más sencillo de superficie, que sería una esfera. ¿Ok? Entonces tengo una cierta esfera, tomo un punto, antes era un punto en la curva, ahora es un punto en la superficie. El punto P es este punto de coordenadas x0, y0, z0. Todo tiene una coordenada más. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que globalmente esta superficie no es una función, la misma idea de la curva. ¿Por qué no es una función? Porque si yo tomo un punto como este en el dominio, ese punto va a tener una imagen por acá en la parte del hemisferio de abajo y va a tener otra imagen en el hemisferio de arriba. Entonces, hay puntos en el dominio que tienen dos imágenes. Entonces, la esfera no es una función, pero sí es una superficie continua y suave. Entonces, uno debería ser capaz de medir la razón de cambio encima de una esfera. ¿Ok? Uno debería ser capaz de medir la razón de cambio encima de una esfera. ¿Por qué? Porque perfectamente usted podría tener una hormiga caminando aquí encima de la superficie, aquí, y usted debería ser capaz de medir la razón de cambio de cómo la hormiga sube o baja por la superficie.
O por ejemplo, piense que esta esfera es una bolita metálica y le estoy aplicando aquí una fuente de calor. Entonces uno debería ser capaz de medir cómo se propaga el calor alrededor de la plaquita metálica. ¿Ok? Entonces, la razón de cambio, aunque no sea una función, tiene sentido que debería de existir. Entonces, ¿cómo extrapolo la explicación que hice sobre curvas? ¿Cómo la extrapolo a superficies? Es la misma idea. ¿Qué es lo que voy a hacer? Antes yo agarraba un pedacito a cada lado. Ahora no es un pedacito a cada lado porque no es una curva, sino que sería como una cascarita alrededor del punto. Esto es como una cascarita que le estoy arrancando a la superficie y como si yo fuera capaz de hacer esto y boto todo lo demás. ¿Ok? Si yo solo pienso en esa cascarita, claro, le voy a dar control Z, ¿verdad? Pero si yo pienso solo en la cascarita, entonces tiene todo el sentido del mundo que si yo me paro aquí en el dominio, en donde el dominio es, permítame para correr esto, aquí el punto en el dominio sería un x0, y0. ¿Cuál es la idea? Que exista todo un conjuntito aquí alrededor del x0, y0, de tal manera que dentro de ese conjunto, cada punto en el dominio solo tiene que, ya no pasa como pasó aquí en la izquierda, ¿verdad? Porque se supone que el resto de la superficie no existe. Entonces, ese punto solo tiene una qué, solo tiene una imagen Z, porque ahora solo estoy trabajando en la cascarita. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en esta cascarita, la Z, antes era Y función de X, ahora la Z es función de X y de Y. Entonces, tiene sentido pensar ahora en qué vamos a pensar. En la variación de Z con respecto a X y la variación de Z con respecto a Y. Es decir, vamos a pensar en las derivadas parciales de Z con respecto a cada una de las variables. ¿Ok? No en todo punto se puede hacer eso. Es lo mismo que expliqué en curvas. De hecho, en curvas, si usted lo recuerda bien, en curvas, ¿dónde es que me generaba problemas? En estos puntos donde la recta tangente se me vuelve vertical. Pues si usted tiene cuidado, usted notará que en la esfera también pasa eso. Porque, por ejemplo, si yo me paro aquí en la pura cintura de la esfera, aquí la recta tangente es vertical. Me dice, profesor, pero antes solo tenía 3 puntos. ¿En la esfera cuántos tengo? En la esfera tengo infinitos puntos que generan problemas. En todos esos puntos, todos los infinitos puntos que están en toda la cintura de la esfera, en todo el ecuador, en todos estos puntos la recta tangente es vertical. Entonces, en ningún punto de esos yo puedo medir la variabilidad de Z con respecto a X y la variabilidad de Z con respecto a Y, porque ahí la recta tangente es vertical. Es exactamente el mismo problema. Ahora, ¿qué podría uno medir en esos puntos de la cintura? Lo que yo podría es invertir las variables. ¿Qué sé yo? Medir la variabilidad de X con respecto a Y y Z o de Y con respecto a X y Z. Lo que no se vale en la cintura es medir la variabilidad de Z con respecto a X y Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué condiciones voy a pedir? Lo mismo que pedí en una variable. Lo que voy a pedir es que esta función f grande, que antes era 2 variables, ahora que sea de 3 variables y que siga siendo de clase C1 sobre D. ¿Quién es D en este caso? D es un conjunto, aquí un conjunto tridimensional que contiene a, a la esfera, que es con la cual estoy trabajando. ¿Ok? Entonces significa que esta función f está definida de D, que es un subconjunto de R3 en R, ¿ok? Y como pueden notar, la condición teórica, además del hecho que la función sea de clase C1, la condición teórica es la misma que pedí hace ratos. Hace rato pedí la derivada parcial de f con respecto a y, porque y era la dependiente. Entonces esta es la ventaja de aprenderlo desde este punto de vista, porque ahora la que estoy viendo como dependiente es la z. Así que lo que me interesa es fijarme que la derivada de f con respecto a la variable dependiente sea diferente de cero. Y ya entonces usted entiende que esa es la condición teórica. No importa si estás en 2, 3 o 50 variables. Usted lo que pide es que la derivada parcial de esa función de clase C1
que la derivada parcial con respecto a la variable dependiente en el punto sea diferente de cero. Esa es la condición, ¿ok? ¿Y qué es lo que yo quiero entonces? Lo que yo quiero, o sea, ¿qué quiero? Lo que quiero calcular entonces, bajo la condición que exista, quiero calcular la derivada parcial de z con respecto a x, medir esa variabilidad en el punto P y la derivada de z con respecto a y en el punto P también. ¿Y qué es lo que van a medir esas derivadas? Exactamente lo mismo que midieron en todas las explicaciones que yo he hecho sobre derivadas parciales. Lo que estarían midiendo esas derivadas es la recta tangente en la dirección del eje y la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en la dirección del eje X. Es decir, la explicación que yo hice sigue siendo la misma siempre, porque uno lo que hace es entender derivadas parciales. O sea, el tema siempre es el mismo, independientemente si usted está hablando de derivación implícita o explícita. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces, dicho esto, en R3, pues entonces, vean qué bonito. Lo que yo tengo entonces es el f de xy igual 0, ¿verdad? Ahora más bien estoy suponiendo que estoy trabajando entonces en una cierta cascarita aquí alrededor de P, una cierta cascarita donde el z es función de x y de y. Entonces, si yo le digo a este que me haga el árbol de dependencia para esa función f grande, la función f grande depende de x, y, z. Y estoy diciendo que en este entorno de P, el z es función de x y de y. Esto es en un entorno del punto P. ¿Ok? Entonces, el f depende de x, y, z y el z depende de x y de y. Entonces, si yo agarro esta igualdad que tengo aquí arriba, esta que tengo aquí arriba, que me la puedo cachar para acá, pero sin darle vuelta, si no, no funciona. Ok, esa igualdad, si yo derivo con respecto a x a ambos lados, tendría que seguir el árbol de dependencia que tengo aquí arriba, este. Y con respecto a x hay dos ramas, que sería la de aquí arriba, que sería directamente la parcial de f con respecto a x, más, y ahora aquí hay otra rama, que sería la parcial de f con respecto a z, por la parcial de z con respecto a x. Eso es derivando la parte de la izquierda. Y ahora derivando en la derecha, como está igualado a 0, pues sigue igualado a 0 porque la derivada de 0 es 0. Usted puede cuestionarme algo y decirme, profesor, ¿por qué aquí usted derivó con respecto a x? Porque estoy deduciendo una fórmula para calcular la derivada de z con respecto a x. Si usted más bien quiere deducir una fórmula para la derivada de z con respecto a y, entonces hubiera derivado aquí a ambos lados con respecto a y. Ya casi lo hago. De aquí despejando, nótese que me quedaría que la parcial de z con respecto a x pasaría esta derivada a restar, entonces me quedaría menos fx. Y esta que está multiplicando tendría que mandarla a dividir. Entonces, esto lo que implica es que la razón de cambio de z con respecto a x en el punto P no es más que menos f de x en P dividido entre fz en P. Y si usted tiene buena memoria, me permite un segundo. Si usted tiene buena memoria, ve que esta fórmula es absolutamente idéntica a esta. Véala. ¿Qué es lo que dice? Que la derivada de y con respecto a x es menos fx entre fy. Nótese que aquí está la derivada parcial con respecto a la variable independiente y aquí es la derivada con respecto a la variable dependiente. Ven que es la misma fórmula. Aquí, como pueden notar, me queda la variable independiente y aquí es la variable dependiente. Entonces, es la buena noticia de lo de hace ratos. Significa que siempre, siempre es la misma fórmula. ¿Ok? Si yo más bien hubiera hecho este proceso con respecto a y, aquí de manera paralela, entonces más bien me hubiera quedado fy más fz
por la parcial de z con respecto a y igual a 0. Y de ahí despejando, me va a quedar que la parcial de z con respecto a y es igual a menos fy entre fz. Y esto implica que la parcial de z con respecto a y en el punto P no es más que menos fy en P dividido entre fz en P. ¿Ok? Lo hice muy rápido porque es un proceso infinitamente idéntico. Entonces, estas formulitas que le acabo de escribir son las fórmulas que se usan para hacer derivación implícita. Esas son las fórmulas. Ya uno no deriva a pie, sino que usa esas fórmulas. Teniendo esas fórmulas, le comento que aquí está el teorema en bonito, como le dije, con corbata puesta. Vea que esta es la parcial de z con respecto a y, a x, y esta es la fórmula de parcial de z con respecto a y. Aquí está toda la redacción, si usted quiere la lee con calma, pero toda la historia que le conté en esta página y en la que sigue es una versión bastante bonita y resumida de lo que dice ya en Concorbata, ¿verdad? Que a veces uno se topa en los libros de matemáticas redacciones como muy técnicas, y eso está muy bien porque en los libros de matemática necesitamos mucha precisión. Lo que yo estoy diciendo para ustedes en este momento es un intérprete que les cuenta cómo es que dice en términos prácticos qué es lo que dice este teoremota importantísimo que se llama el teorema de la función implícita. Okay. Dicho eso, entonces vamos a pasar a aplicar esas fórmulas. Vamos a resolver este ejemplo concreto. Dice, si se define de forma implícita, si z se define de forma implícita con respecto a las variables x y y, mediante esa expresión que está ahí, una igualdad, determine la parcial de z con respecto a x en el punto 1,1, menos 1. Entonces, ¿quién es mi función f? Mi función f sería primero agarrar esto, despejarlo, igualarlo a 0. Entonces, por ese motivo es que escribí x más y cuadrado menos z cuadrado más yz menos bla, bla, bla. Menos 1, para hacer el 1 a restar. Este es el f. Ok. Ahora, ¿qué tengo que hacer para calcular esta derivada? Lo que tendría es que primero, bueno, chequear que la derivada que me están pidiendo en serio exista. ¿Cómo hago eso? Pues calculo la derivada parcial de f con respecto a la variable dependiente, y la que estoy tomando en este momento como dependiente es la z, ¿ok? Estoy viendo a z como función de x y y. Si yo agarro esa derivada parcial con respecto a z, esto me da 0, 0, ¿ok? Hasta aquí se me reactiva y me da menos 2z. Menos 2z más y, ¿ok? Menos x. ¿Y qué tengo que hacer con esa derivada parcial? Tengo que evaluarla en el punto 1, 1, menos 1. Ok. Entonces, si cambio eh, la x por 1, la y por 1 y la z por menos 1, aquí me quedaría 2 más y, que es 1, menos el x, que también es 1, y por lo tanto da 2, que es diferente de 0. Esto implica automáticamente, bueno, como esta función es polinomial, esta función es de clase C1, y ya le he dicho en videos previos que al nivel del curso, todas las funciones que trabajamos en estos cursos son funciones de clase C1. Recuerde que hay dos condiciones teóricas que me pide el teorema, que es que la función sea de clase C1 y que la derivada parcial con respecto a la variable dependiente sea diferente de 0, ¿de acuerdo? Pero, entonces, teníamos que esto da diferente de 0, la derivada parcial de f con respecto a la variable dependiente, y esta función es de clase C1, es una función polinomial. Entonces, como esto pasa, esto implica automáticamente que sí existe la derivada de z con respecto a x en el punto 1, 1, menos 1. O sea, esa derivada existe. Tengo certeza. Ahora, ¿qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? Que la calcule. Entonces, a como me pudieron haber pedido esta, que es la que me están diciendo, pudieron haberme pedido la parcial de z con respecto a y, ¿verdad? Pero solamente me están pidiendo esa, así que esa voy a calcular. Entonces, ¿con qué fórmula la vas a hacer? La vas a hacer con esta fórmula. ¿Ok? Me la traigo para acá, la pego acá. Ahí está.
Entonces, para poder usar esa fórmula, ya el denominador lo tengo. Vean que el denominador es la parcial de f con respecto a z, que es esto que está aquí. Da 2, el denominador ya es 2. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta para terminar? Simplemente venir y calcular aquí a la par la parcial de f, voy a ponerla aquí cabe, con respecto a x. La parcial de f con respecto a x, derivo esto con respecto a x, parcialmente daría 1, y hay 1 menos z. Listo, 1 menos z. Entonces, esto implica que la parcial de f con respecto a x en el punto 1, 1, menos 1 sería cambiar la x y la y no tengo. La z la cambio por menos 1. Entonces, esto daría 2. Entonces, por lo tanto, ¿cuánto es la parcial de z con respecto a x en el punto 1, 1, menos 1? ¿Cuánto daría eso? Pues siguiendo esta fórmula, tengo que poner el menos, luego la parcial de f con respecto a x, que la tengo aquí arriba, que me da 2, y la parcial de f con respecto a z, que me dio 2 también. Entonces, esto me estaría dando menos 1. Eso es. Esa derivada me estaría dando menos 1. ¿Ok? Esa sería la respuesta al ejercicio. Y pues le agregué aquí un dibujo a mano alzada que obviamente no es el dibujo exacto de lo que estoy resolviendo, ¿verdad? Esto es como una similitud. La pregunta es, si yo trato de interpretar como algo adicional, si yo interpreto este menos 1, ¿qué significa? Pues significa que me estoy parando en el punto P y es la parcial con respecto a Z. Por lo tanto, significa que si yo camino en la dirección, la parcial de Z con respecto a X, significa entonces que si yo camino en la dirección del eje X, porque es la parcial con respecto a X, entonces la superficie va a ¿qué? La superficie va a ir bajando porque esta derivada me dio negativa. Ella va a ir bajando. ¿Con qué rapidez va a ir bajando esa superficie? Una unidad lineal por unidad de tiempo, 1 metro por segundo, 1 kilómetro por hora. Si esa explicación le suena idéntica a lo que expliqué en los videos de derivadas parciales, es porque en efecto sigue siendo lo mismo. Hago toda esta comparación con la intención que usted se dé cuenta que no importa, o sea, la derivación implícita sigue siendo la derivación común y corriente. A veces el estudiante ve los temas como muy divorciados uno del otro y pierde la conexión de lo que de que el significado sigue siendo el mismo, nada más que es una estrategia diferente para poder calcular las derivadas. Entonces, con eso termino este ejemplo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es una seguidilla de ejemplos un poquito más técnicos, pero ejemplos. Ya toda la parte teórica ya la establecí. Ya esto es el tema de derivación implícita. Usted se puede topar perfectamente. Voy a hacer una seguidilla de ejercicios para ustedes. Ya de aquí en adelante no más teoría, sino puros ejercicios. Dice, si esa ecuación define a y como función implícita de x y z, calcule esas derivadas. Vean qué ejercicio más bonito, porque intercambia las variables. Entonces, o sea, ya para no decir siempre z en términos de x y de y. Esto es intercambia variables. Entonces, si a mí me dicen que calcule la derivada de y con respecto a x, tengo que identificar quién es la función f. La función f en este caso sería x al cuadrado y z más xy cuadrado z más xy z cuadrado menos 1, ¿verdad? Que es después de igualar a 0. Ok. ¿Cómo sería la fórmula para esta? ¿Qué es lo que dice el teorema? La fórmula lleva un menos y lleva la parcial de f con respecto a la variable independiente. Y aquí iría la derivada parcial con respecto a la variable dependiente. Esa sería la fórmula para calcular esta primera. Ahora, para la otra, que es la parcial de y con respecto a z, sería menos la derivada parcial de f con respecto a z dividido entre la parcial de f con respecto a y. Como usted puede notar, en los dos casos, lo que queda en el denominador es la derivada parcial con respecto a la variable dependiente. Ok, entonces acá abro paréntesis. ¿Cuánto es la parcial de esto con respecto a x? Ahí lo pueden ir haciendo con calma. Sería 2xyz más y cuadrado z más
YZ cuadrado y listo. Esa es la parcial con respecto a X. Y ahora la parcial con respecto a Y sería X cuadrado Z más 2XYZ más XZ cuadrado y listo. Así es sencillo. Yo también pude haber hecho esta derivada, o sea, yo pude haber hecho la derivación implícita de esto como en cálculo diferencial, controlando yo a pie todas las reglas de la cadena, reglas de producto, bla, bla, bla. Pues ahorita lo que le estoy a usted ofertando es una estrategia mucho más eficiente, basándome en el teorema de la función implícita para ejecutar las derivadas parciales implícitas mucho más rápido. ¿Okay? Así que esta es ya la respuesta a la primera. Y la segunda, bueno, es tan sencillo el asunto como que incluso me puedo dar el lujo de copiar todo ese denominador y ponerlo acá. De una vez está hecho el denominador porque es el mismo. Y el numerador, pues pongo el menos, abro paréntesis. Parcial con respecto a z, aquí lo ven arriba, sería x cuadrado y más xy cuadrado más 2xyz. Y pare de contar. Así de sencillo, tenemos las dos derivadas. ¿Qué hay que hacer en el ejercicio? Nada más, porque simplemente lo que me pidieron es que calculara las derivadas. Por lo tanto, esa sería la respuesta. Ese es mi ejemplo, mi primer ejemplo, que es bastante básico. Ya ahora me voy a mover a ejercicios mucho más técnicos que se les van a parecer a los de los videos de derivación implícita en el cual hay funciones desconocidas, ¿ok? Entonces vamos a pasar a ejemplos de esa línea. Dice, ahí está la redacción, arriba, arriba, dice, sea f de clase C1, ¿ve? Recuerden que esa es la condición, entonces el mismo ejemplo ya lo trae. Sea f de clase C1, muestre que si esta ecuación que está aquí, que es una ecuación que usa esa función de dos variables, vea que es f, es una función desconocida. Este es su primer argumento, aquí está la coma, y este sería su segundo argumento. Es una función de dos variables igual a 0. Entonces, lo que me dicen es, muestre que esta ecuación, si se da esa ecuación, entonces se cumple esta igualdad que está acá. Es decir, que si yo calculo la parcial de z con respecto a x y la multiplico por x, la parcial de z con respecto a y la multiplico por y luego resto los resultados, me va a dar 2x. Eso es lo que tendríamos que demostrar. Estos ejercicios se hacen de una manera demasiado idéntica al video previo que hice, regla de la cadena con función desconocida. Es exactamente la misma idea. ¿Qué quiere decir? Que tengo que meterme al argumento de la función y tomar, por ejemplo, ahí sea u igual a xy. Ya esto que está aquí es que adelanté un poco la solución para que el video no se haga demasiado largo y que la explicación no sea tan engorrosa para ustedes, ¿ok? Entonces sería, sea u igual a xy, que sería el primer argumento, w o la letra que usted quiera, ajá, que es z menos 2x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si hago eso, ¿cómo me queda reescrita la ecuación? Sería f de u, w igual a 0. Ok, esta ecuación es esta tomando esos cambios de variable. Hasta ahí es idéntico a como lo hice en los ejercicios de la regla de la cadena. Ahora, ¿a quiénes debo calcular? Bueno, como yo lo que quiero es probar que estas operaciones que están acá, dados x, entonces yo debo calcular esta derivada parcial y esta. Tengo que calcular esas dos. Por eso es que aquí escribí, debo calcular la parcial de z con respecto a x y la parcial de z con respecto a y. Para poder ejecutar esos cálculos, necesito hacer el árbol. Necesito hacer el árbol. Revisen este árbol conmigo, por favor, para que no se confundan. Observen que es claro que la función f, que aquí le estoy resaltando, depende de variables u y w. Por eso es que aquí puse que f depende de u y w. ¿Ok? ¿Y de quién depende u? Me vengo a la definición de u aquí y dice que u depende de x y de y. Por eso aquí escribí que u depende de x y de y. ¿Y de quién depende el w? El w depende de z y x. Entonces aquí puse que el w depende de z y x. Hasta ahí, yo como estudiante puedo tener una duda muy razonable. Usted debería preguntarme, decirme, profesor, ¿a usted no le falta aquí decir que z depende de x y de y? Pregunta, es pregunta. ¿A usted no le falta eso? Porque si usted va a calcular la derivada de z con respecto a x y con respecto a y, es porque z depende de x y de y.
Entonces, la pregunta es si yo debo agregar esa última dependencia o no. La respuesta es no. ¿Por qué no hay que agregarla? Esta última dependencia no se agrega porque yo las fórmulas que voy a usar para ejecutar los cálculos son estas fórmulas. Estas fórmulas se construyeron habiendo agregado la última rama. Vea que ahí dice que Z depende de X y de Y, y yo seguí esas ramas para poder construir estas fórmulas. Lo que le quiero decir con eso es que ya estas fórmulas tienen incorporada la dependencia de Z en términos de X y de Y. Ya está incorporada en la fórmula. Por lo tanto, si usted se la agrega al árbol, está más bien siendo redundante, la está incorporando nuevamente. Así que, en resumen, cuando usted usa las fórmulas del teorema de la función implícita, cuando usted usa esas fórmulas, el árbol que se hace, el árbol de dependencia, no agregue la dependencia de Z en términos de X y de Y, porque ya estas fórmulas la tienen incorporada. ¿Ok? Habiendo dicho eso, por ese motivo, la respuesta es no se agrega. Esto no se agrega porque voy a utilizar las fórmulas del teorema de la función implícita y esas fórmulas, esa dependencia ya la tienen incorporada, ya se ejecutó. Así que por ese motivo borro acá y el árbol de dependencia es, es ese específicamente, es ese así como está. Ok. Entonces, dicho eso, como les decía, necesito calcular esta derivada que está acá y necesito calcular esta otra. Vamos a calcular la primera, que es la parcial de z con respecto a x. La parcial de z con respecto a x seguiría esta fórmula, ¿verdad? Se las acabo de escribir, que sería menos fx entre fz. Entonces, deje el menos, abra paréntesis, y ahora calcule la parcial de f con respecto a x. Para eso tiene que seguir este árbol. ¿Cuál es la parcial de f con respecto a x? Aquí hay una rama. Sería f sub u, la parcial de f con respecto a u, que no puedo calcularla porque f es desconocida, ¿ok? Y ahora sería multiplicar por u con respecto a x, u con respecto a x. Pero si yo me voy a la definición de u y la parcial con respecto a x daría y. Por ese motivo, aquí voy a multiplicar por y, porque es la derivada de u con respecto a x. Con eso ya terminé esta primera rama. Ahora, más hay otra rama, que es la de aquí abajo. Sería f con respecto a w por la derivada de w con respecto a x. La derivada de w con respecto a x, aquí la ves, ¿cuál sería la derivada parcial de w con respecto a x? Daría menos 2. Por ese motivo aquí multiplico simplemente por menos 2. Con eso ya estoy listo, terminé el numerador. Paso al denominador. En el denominador sería la parcial de f con respecto a z. Y aquí solo hay una rama que me lleva a z. Entonces sería la parcial de f con respecto a w por la derivada de w con respecto a z. Y viendo la definición de w con respecto a z, daría 1. Entonces queda simplemente multiplicada por 1, lo cual me dice que no es necesario. Por lo tanto, ese por 1 lo voy a quitar. Quedaría así. Listo. ¿Qué podría hacer yo ahora? Podría sacar el dato si gustan para distribuir ese menos, con lo cual me va a quedar menos YFU más 2 veces FW dividido entre FW. ¿Ok? Y ya con eso acabo de terminar la derivada de Z con respecto a X. Pero recuerden que ¿qué había que hacerle a esa derivada? Recuerden la ecuacioncilla, hay que tenerla a mano siempre. Vea, ¿qué había que hacerle a esta derivada? Había que multiplicarla por X. Entonces, como ya la calculé, la pregunta es, por lo tanto, entonces, ¿cuánto da multiplicada por X? Multiplicada por X sería multiplicar todo esto por X. Entonces sería menos XY FU más 2X FW
dividido entre FW. ¿Ok? Listo, eso es X por la parcial de F con respecto a X. Y pues saquemos el ratito y lo encerramos en un cuadrito. Ahí ya la tenemos. Perfecto. Ahora seguimos el proceso. ¿Qué seguiría ahora? Vamos a calcular ahora la otra, la parcial de Z con respecto a Y. Ok, ¿cuánto es la parcial de Z con respecto a Y? Sería muy sano traerme el árbol para acá abajo. Ahí está. ¿Cuál sería la parcial de Z con respecto a Y de acuerdo con las fórmulas? Dejo el menos, abro paréntesis y bueno, buena noticia, el denominador es el mismo del de arriba, ni siquiera lo voy a pensar. Así que el denominador ya yo sé que es FW, ni siquiera me mato con eso. Ya lo calculé, ¿ok? Ahora, parcial con respecto a Y, uno dice, profesor, esta está más fácil porque solo hay una rama que me lleva a Y. Sería F sub U por la parcial de U con respecto a Y. Si recuerdan la definición de U, si yo tomo la parcial de U con respecto a Y, daría X. Justamente por ese motivo, entonces voy a multiplicar aquí por X. Así que más bien hice una raya como demasiado larga porque en realidad es así. Es decir, lo que me está quedando es menos X FU dividido entre FW y paré de contar. Ahí estamos listos. Esa sería la parcial y permítanme para ser consistentes con el color. Voy a pasarlo al mismo color de arriba. ¿Ok? ¿Qué le tengo que hacer a esa derivada? Dice, bueno, aquí lo tengo. Recuerden que si voy a la ecuación que tenía aquí arriba, a esa derivada yo lo que tengo que hacer es multiplicarla por y. Y luego al final voy a tener que restar los dos resultados. Entonces, multiplicándola por y, entonces, ¿qué sería multiplicar esa por y? Dice, está muerta aquí, ¿verdad? Multiplicando por y, ¿cuánto sería? Sería menos xy por fu dividido entre fw. Y eso que está ahí, entonces lo vamos a encerrar en color verde. Ok. ¿Y qué tengo que hacer con esos dos resultados? Tengo que restarlos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto da la resta? ¿La resta de quién? La resta de este término que está aquí, menos, vamos a ponerlo aquí en verde grandote, menos este término que está aquí. Ay, que me salió una torta. Voy otra vez. Ok, ahí está. Si yo tengo que restar esos dos términos, nótese que los denominadores son iguales. Entonces, como los denominadores son iguales, es una suma de fracciones homogéneas. Dejo el denominador y sumo arriba. Sumando arriba quedaría menos xy fu más 2x fw. Este doble menos se me convierte en más xy fu. Como es claro para ustedes, este término se cancela con este. Y por lo tanto, lo que me está quedando es simplemente 2x por fw dividido entre fw. Este se cancela con este y da 2x. Y si recuerdan, lo que yo tenía que probar es que la resta daba 2x. Entonces está perfecta. Esa sería la solución de ese ejercicio, que puede lucir fácil, pero tiene su cierta dificultad. Voy a pasar a un tercer ejemplo, que también lo tengo adelantadito como el que les acabo de explicar para poder pues aprovechar mejor el video. Dice, sea f de clase C1, lo mismo. Si esta ecuación que está aquí, z entre x igual a f de y entre z, define a z como función implícita de x y de y, demuestre esta igualdad que está acá. Es más o menos la misma línea. ¿Qué tiene diferente este ejercicio? Que el anterior ya estaba igualado a cero. Ven, ya están igualados a cero. Así que aquí hay que hacer un paso previo. El primer paso es agarrar y pasar a restar para igualar a cero. Entonces, si yo paso a restar, como ustedes pueden ver, me queda así. Ahí pasé a restar. Entonces me queda z entre x menos f de y entre z igual a cero. Y todo lo que está aquí a la izquierda lo voy a bautizar f mayúscula, porque así es lo que me dice el teorema de la función implícita. Todo lo que está a la izquierda es el f mayúscula. Por cierto,
F mayúscula y F minúscula, note que son diferentes, ¿no? Aquí F mayúscula es todo, F minúscula es esta. Como pueden notar, F minúscula, como en el argumento no tiene coma, F minúscula es una función de una variable. El argumento es y entre z, pero es una función de una variable porque no tiene coma. ¿Ok? Bien. Dicho eso, entonces yo creo que para ustedes es claro, siguiendo la lógica de como expliqué la regla de la cadena, que yo debería tomar el cambio de variable sea u igual a y entre z. En cuyo caso, entonces, ¿quién es la función f grande? Sería z entre x menos f de u, ¿verdad? Porque estoy llamando u igual a y entre z. Entonces sería z entre x menos f de u. Esta es mi función f grande. La clase en el video previo le di un consejo, le dije, vea, si ustedes tienen funciones desconocidas, no me hagan, no, más bien lo dije en positivo, hágame un árbol para la función desconocida. Así que el árbol que hay que hacer aquí es el de la función f, que, chiquitita, que es la desconocida. ¿Cómo es el árbol de la función f? Es de una variable, f depende de u. ¿Y de quién depende u? Yo me dice, es que u es y entre z. Así que u depende de y y z. Así que vamos bien. U depende de y y de z. Perfecto. Ok. Ahora, ¿qué tengo que calcular para poder calcular estas derivadas? La derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Pues necesitaría estas tres derivadas parciales. Porque esas son las que usa el teorema de la función implícita. Esas tres. Entonces, ¿cuánto es la parcial de f con f mayúscula con respecto a x? Aquí está f con respecto a x, ¿verdad? Ahí está f. Entonces, con respecto a x, uno dice, profe, es una resta. Entonces, derivo el primer término con respecto a x, me dará menos z entre x al cuadrado. Esa es la parcial con respecto a x. Ok. Menos, menos. Entonces pongo el menos. Ahora me doy a esta otra y la voy a derivar con respecto a x. Para eso voy a su árbol. Pero yo veo y dice, profe, pero no tiene x. Genial. Entonces la derivada da 0. Recuerden que yo no agregué aquí la última dependencia de x y de y porque ya dije que estoy usando las fórmulas. Esa dependencia está incluida. Así que técnicamente es como pensar que esto no tiene x, aunque sí lo tiene, pero ya está incluido en la fórmula. Así que la derivada de este f de u me daría 0. Entonces aquí me quedaría menos 0. Listo. Ok. ¿Cuánto es la parcial de f con respecto a y? Me vengo al primer término, 0, menos f de u, la derivada. Voy al árbol. Hay y. Me dice, sí, profe, aquí hay y. Entonces, ¿qué sería? Sería f' de u, no es parcial, sino que es un f' de u, por la derivada de u con respecto a y, ¿verdad? U con respecto a y la derivada de u con respecto a y, aquí tengo la definición de u. La parcial de u con respecto a y daría 1 entre z. Por ese motivo es que aquí queda 1 entre z. De hecho, permítame para acomodar el de arriba, porque no escribí, sin el 0 sería menos z entre x cuadrado. Y aquí sería menos f' de u dividido entre z. Así sería ya escrito en bonito, ¿no? Y me falta la última, esta. Parcial con respecto a z. Pues primero el primer término, aquí se lo resalto. Con respecto a z sería 1 entre x menos, ahora voy a derivar el f de u con respecto a z. Sigo el árbol, me dice, ¿hay z? Sí, aquí hay una rama. Entonces, ¿qué quedaría? F' de u por la parcial de u con respecto a z. F' de u por la parcial de u con respecto a z. ¿Y cuánto es la parcial de u con respecto a z? Aquí está u. ¿Quién es la parcial de u con respecto a z? Sería menos y entre z al cuadrado. Entonces, menos y entre z al cuadrado. Simplificando un poquito esta expresión, escribiéndola más bonita, me quedaría 1 entre x más, porque este menos se fusiona con este, entonces más y por f' de u, f' de u, dividido entre z al cuadrado. Y perfecto, ya tenemos las tres. Como ya tenemos las tres derivadas, ya puedo aplicar, vea qué fácil, puedo aplicar esta fórmula para la parcial de z con respecto a y, a x, y esta que está aquí para la parcial de z con respecto a y. Ok. Para esta primera está muy fácil porque dice, ya sería agarrar esta
esa es fx, pero vea que hay que agregarle un menos. Así que ese menos con este menos de acá se me cancelan. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Me quedaría simplemente Z entre X cuadrado dividido entre FZ. Y uno dice, profe, ese FZ está muy grandote. Ahorita lo pasamos. Voy a poner FZ nada más. Todavía no lo he pasado. Es un FZ. Ok. Y en la derecha dice es menos FY. Para esta otra más bien es menos FY. FY también trae un menos. Así que con el menos que tengo acá se cancelan y quedaría entonces F' de U entre Z dividido también entre FZ. Perfecto, vamos súper bien. Y ahí tenemos entonces las dos parciales. ¿Y qué había que hacer con esas parciales? Demostrar esta ecuación, que sería bueno cacharme la ecuación. Me la voy a robar para acá, voy a traérmela. Aquí tengo la ecuación, ¿verdad? Bueno, aquí la tengo. Entonces, ¿qué hay que hacer con la primera derivada? Hay que multiplicarla por X. Y la otra hay que multiplicarla por Y y sumar los resultados. Si yo multiplico por X, esta de acá sería multiplicar esta expresión por X, que multiplicada por X se me cancela con una de acá. Entonces simplemente quedaría Z entre X dividido entre FZ. Ok, listo, ya la tenemos. Y la otra sería esta más bien multiplicarla por Y. ¿Qué me quedaría? Y por F' de U dividido entre Z y todo dividido entre FZ. Y de acuerdo con la ecuación, que la voy a todavía jalar más para acá, de acuerdo con esta ecuación, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que sumar los resultados. Entonces, sumando los resultados, sumando estos resultados, ¿qué queda? Sí, profe, sería agarrar esta que está aquí, sumarla, vamos a poner el más bien bonito con verde. Entonces, sumarla con esta que está aquí. Hay que sumar esas dos fracciones. Resulta que si pones atención, notarás que esas dos fracciones otra vez tienen el mismo denominador. Entonces, sería poner simplemente una fracción largota, poner el denominador, porque así se suma desde la escuela, ¿verdad? Y sumo los numeradores. Los numeradores serían Z entre X más Y por F' de U dividido entre Z. ¿Ok? Ahora la pregunta del millón, y dice, sí, profesor, todo muy bonito, pero la ecuación suya, que la borró, vaya y se la trae, me a cachar otra vez la ecuación, esta que usted tiene aquí, me decía que tengo que llegar a una Z, y no llegamos a una Z, llegamos a esa cosa rara que no es una Z. Dice, bueno, vamos a ver si es una Z o no. Por el momento lo que yo le diría es, vea, copie otra vez esta expresión, péguela, ajá, no tan cerca, péguela, como ahí, pero cambie quién es el FZ, quita este FZ y vaya y se lo trae, porque no lo has cambiado. Entonces me voy a ir al FZ, que allá arriba lo tengo, aquí tengo el FZ, vea. Me lo voy a llevar, este es el FZ, ya voy a sustituirlo en el denominador, aquí está el FZ. Y si usted tiene muchísima observación, notará que toda esa fracción vale Z. ¿Por qué? Porque si yo saco Z factor común en el numerador, por culpa de este primer término me quedaría 1 entre X. Y por culpa de este denominador, perdón, de este otro término, vea que estoy sacando una Z a factor común y resulta que este no tiene zetas arriba y yo estoy sacando una Z arriba. Entonces, al sacar una Z, tengo que compensar en el denominador porque tras de eso no tengo arriba y estoy sacando. Así que se me convierte en Y por F' de U dividido entre Z cuadrado. O sea, aumenté el Z del denominador, lo convertí en Z cuadrado porque estoy sacando a alguien que no tenía. Y ahí donde estás, agarro el denominador, lo copio y lo pego. Y pues uno nota que de la manera más elegante, esto que está aquí, todo este paréntesis se cancela con todo esto. Todo se cancela y el resultado da Z,
que es justamente lo que tenía que darme. Aquí tiene la ecuación en la parte de la izquierda. Así que igual es un ejercicio de muy buen nivel para entender la derivación implícita con función desconocida. ¿Ok? Esa es la solución de ese ejercicio. Ok, hecho ese ejemplo, les dejo por acá en los apuntes, lo voy a hacer pequeño para que se visualice en todo el video, por aquello que simplemente usted esté viendo el video. Es un ejemplo adicional que tiene que ver con derivación implícita con función desconocida. Es muy similares a los que ya expliqué, con la salvedad que este implica funciones trigonométricas. Entonces se lo dejo en video y se lo dejo también en el documento, en el PDF. De tal manera, le aconsejo que usted trate de hacerlo por su cuenta y si alguna parte no le sale, por favor, me compara con esa solución y ahí usted mismo se puede dar cuenta si hay algún detalle que se le está escapando. Por mi parte, voy a hacer un último ejemplo para ya terminar el video, pero este ejemplo es muy importante porque es un ejemplo de derivación implícita de orden 2. Entonces, la derivación implícita de orden 2 tiene una cierta diferencia. Todo lo demás que hice fue derivadas de orden 1, implícitas de orden 1. Este es de orden 2. Por lo tanto, hay algo que cambia. Y lo que cambia es que si yo me devuelvo, las benditas fórmulas que yo le voy escribiendo a usted, por acá tengo, ¿ves? Aquí están fórmulas. Estas fórmulas del teorema de la función implícita son para derivadas parciales de orden 1, nada más. Entonces, esas derivadas son de orden 1, para eso es la fórmula. Entonces, cuando yo me tope un ejercicio de derivación implícita de orden 2, las únicas derivadas que yo voy a poder calcular con estas fórmulas son las de orden 1. Entonces, inmediatamente usted queda con la duda de cómo se hace la parte de orden 2. Por eso es que les voy a explicar justamente este ejemplo, porque esa es una de orden 2. Eso sí, le comento que para el nivel del curso, usted no se va a topar una de orden 2 tras de eso con función desconocida. Ya eso se volvería muy engorroso. Sí lo podemos hacer, pero se vuelve muy engorroso. Así que, como estas que le acabo de explicar en los ejemplos anteriores, que trae un F ahí desconocido, todas este tipo de ejercicios nos vamos a quedar con orden 1. Estas también se pueden, pero se vuelven muy engorrosas. Entonces, como que no tiene mucho sentido. ¿Ok? Bueno, entonces, voy a arrancar de la misma forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle a usted que esto que está aquí, esta que está aquí, es la función f. Es la función f. ¿Ok? Entonces, como para llegar a una de orden 2, yo primero tengo que pasar por la de orden 1. La de orden 1 me usa estas tres. Entonces, sería la parcial de f con respecto a x. Y con respecto a x, aquí sería 2xz y paré de contar. Con respecto a y daría simplemente 2y, facilito. Y con respecto a z daría 4z a la 3 más x cuadrado. Ok, 4z a la 3 más x cuadrado. Estos serían las derivadas parciales que me permiten calcular la de primer orden. ¿Cuál de primer orden? Vea la de segundo orden que usted tiene acá. Y tomando en cuenta que la derivada se lee de aquí para acá, la que yo tendría que calcular de primer orden sería la parcial de z con respecto a y. ¿Y qué fórmula seguía esta? Sería menos fy dividido entre fz. Menos fy ya la calculé, sería 2y dividido entre fz, que sería 4z a la 3 más x al cuadrado. Y ya tengo la derivada de primer orden. ¿Ok? Me dice, ok, profe, pero ¿por qué no se calcula esta otra? Bueno, la primera valoración que usted podría hacer es que si calculo esa otra, voy a estar perdiendo tiempo. Le comento que no. Cuando uno, van a ver que ahorita me va a pasar lo que voy a decir en este momento. Cuando usted calcula una derivada implícita de segundo orden, mixta, o sea que sea XY o YX, esa es la mixta, uno termina necesitando estas dos. Ya casi van a ver por qué. Pero entonces, si yo calculo la mixta, necesito a largo plazo, voy a necesitar las dos de primer orden. Entonces, por eso es que yo, como sé que eso va a pasar, la estoy calculando.
Si aquí le pidieran la parcial de z con respecto a x 2 veces, entonces fijo no voy a necesitar esta. Si me piden con respecto a y 2 veces, fijo no necesito esta. Le estoy diciendo que necesito las dos, es cuando me piden la mixta, ¿ok? Por ese motivo es que la voy a calcular. Esta otra sería menos fx entre fz. Esto sería menos fx era 2xz, dividido entre fz, que es 4z a la 3, más x a la 2. En primera instancia, eso sí, la que hay que volver a derivar es esta. Esta es la que yo tengo que volver a derivar. Esa otra la podré necesitar durante el procedimiento, pero es esa de arriba la que yo tengo que volver a derivar. Entonces, aquí la tengo en resumida. Bueno, ya esto ya pasó, ya lo hice. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer es resumir y decir que por lo tanto, la parcial de z con respecto a y es menos 2y entre 4z a la 3 más x al cuadrado. Y ahora, para yo pasar de aquí a esta derivada y probar que en efecto da esto que está aquí, que es lo que me están pidiendo que demuestre que da ese resultado, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Agarrar esta igualdad y aplicarle a ambos lados. Así se hace. Cuando usted pasa una derivada de segundo orden, ya no hay fórmulas, sino que usted lo hace a pie. Las derivadas de segundo orden se hacen a pie. ¿Qué significa a pie? Que tengo que derivar en la parte de la izquierda otra vez con respecto a x y derivo en la parte de la derecha otra vez con respecto a x, y esto ya me dejaría aquí en la derivada de segundo orden, primero con respecto a y luego con respecto a x. Esto que acabo de decir yo sé que para ustedes no es raro. Lo que le podría ahorita saber un poquito raro es lo siguiente. Resulta que esta derivada ya no está siendo calculada con las fórmulas de derivación implícita. Por lo tanto, aquí sí tengo que z depende de x y de y. Porque es cuando yo uso la derivada, cuando yo uso las fórmulas del teorema para orden 1, esas fórmulas ya llevan esta dependencia incorporada. Pero cuando ya yo paso a segundo orden, esta derivada la estoy calculando completamente a pie, sin ningún tipo de fórmula ni nada. Entonces, como es completamente a pie, ya no hay nadie que incorpore la dependencia. Esta dependencia automáticamente se activa porque no hay una fórmula que la esté contemplando. Esa dependencia se activa. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que cuando yo derive 4z a la 3, cuando yo derive con respecto a x 4z a la 3, usted no me puede decir que da 0. Ahora va a tener que decirme, como hace en cálculo diferencial, que daría 12z a la 2 por z', pero aquí no se vale poner z', aquí tengo que poner zx, ¿verdad? Esta es la derivación implícita controlada completamente a pie. Así es como se hace con derivadas de segundo orden, ¿ok? Entonces, voy a aplicar esta derivada. Ahora sí, derivo la de arriba, pero uno dice, vea, x y y son independientes. Así que si derivo con respecto a x, la derivada de menos 2y da 0 por el denominador sin derivar. Menos, ok. La de arriba sin derivar por, vamos a correr esto para que no se me traslape muy raro. Vamos a correr esta cosa para acá. Ok. Entonces, ¿qué seguiría ahora? Sería la de arriba sin derivar por la derivada del denominador. Y la derivada del denominador, por lo que le acabo de explicar, sería, abro paréntesis, sería 12, perdón, z a la 2 por zx, por lo que le acabo de explicar, más la derivada de x cuadrado con respecto a x que da 2x. Ok.
dividido entre la de abajo al cuadrado, que sería 4z a la 3 más x cuadrado. Ok, bien. Ahora, como ustedes pueden notar, vean que acá me salió zx y es justamente zx es la que tengo, que ya hasta se me perdió. Aquí está, ¿ves? Zx está acá. Entonces, este ejercicio en realidad es muy mecánico, pero sí es de mucho cuidado. Acomodemos un poquito. Primero note que esto da 0, así que olvídese de eso. Este 2y se distribuye, quedaría 2y positivo, que lo puedo ir distribuyendo de una vez. ¿Qué quedaría? Quedaría 24y z cuadrado por zx más, y ahora distribuyo de aquí a aquí, quedaría más 4xy, nada más, 4xy, dividido entre esta expresión que está aquí. Ok. ¿Y ahora qué seguiría? Dice, bueno, lo que es muy razonable es que yo ahora diga que esto es 24y z cuadrado por zx. Voy a traerme zx, ¿quién es? Voy a copiar. Aquí está zx. Aquí. Si quiere lo hago un poquito más enano, como ahí. SZX. Sigo copiando el resto, lo dejo en ese color. Más 4xy dividido entre 4z a la 3 más x a la 2 a la 2. De hecho, la parte emocionante ya terminó. Lo que sigue es hacerle álgebra de nivel elemental a eso para llegar a probar que esa fracción ya es exactamente el resultado que me están dando en el ejercicio. O sea, ya ahí la parte del cálculo murió. Si no me falla la memoria, que por dicha tengo buena memoria, aquí abajo le dejé todo ese procedimiento engorroso hecho, véalo acá. Para yo no perder tiempo en eso, vea, compare ahí, vea que lo que tenía aquí es exactamente lo que llegué, ¿lo ven? Esto es exactamente esto. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Borrar esta línea porque está repetida. Agarrar todo esto que está aquí y pegárselo aquí. Y listo. Ese es el procedimiento algebraico, cosa que tiene poco sentido que yo pierda tiempo en eso en un video. Entonces, en hacer todo el proceso algebraico y luego que lo hago, llego a esto y esto que está aquí es exactamente, si usted compara, es exactamente el resultado que le están pidiendo que llegue aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces ya esa parte sí se los dejo como ejercicio a ustedes si tienen curiosidad de ver la parte algebraica, pero como que carece un poquito de sentido. Lo más importante es que me hayan entendido la parte eh, del cálculo propiamente. Con eso entonces culminamos el tema de derivación implícita.